Hola, yo soy Camila Zuluaga. Y yo, Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo muy distinto a la agenda política nacional e internacional que regularmente nos preocupa y nos ocupa. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo ¿de qué, Sebastián? De los tatuajes. ¿Y por qué de los tatuajes? Sí, porque son un fenómeno social que está en auge desde hace varios años como expresión artística, como refugio y como búsqueda de darle identidad y sentido al cuerpo, entre otras cosas. Me parece muy interesante, Camila, este tema porque yo miro a mi alrededor y cada vez veo más personas que se tatúan, no es mi caso. Pero sí, la sociedad cada vez le ha quitado, yo creo, más el velo para aceptarlo, para descubrirlo. Y si bien el tatuaje es una práctica milenaria, desde hace pocos años se ha desarrollado pues como un fenómeno de masas. Ya en muchos ámbitos educativos y laborales pues se reciben sin sospecha y sin prejuicio. Y por ejemplo, los tatuadores, creo yo, debemos mirarlos como verdaderos artistas pues de la piel humana. Claro, y es que antes de oír a esos verdaderos artistas, a tatuadores famosos y pararnos en ese contexto del tatuaje en el 2021, pues hablemos del origen de los tatuajes, porque si bien no se sabe con exactitud cuándo surgieron, sí se tiene la sospecha que era un arte conocido por varias culturas del mundo, aunque practicado de formas distintas. De hecho, Sebastián, se piensa que a las civilizaciones euroasiáticas del Neolítico, esas fueron las primeras que tuvieron tatuadores, y esto es hace más de 5.000 años, según los restos encontrados a finales del siglo XX en Siberia y en el delta del Danubio. Y también, Camila, se sabe que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el lugar, por ejemplo, del que provienen lo que se conoce como los pigmentos de henna, que después se convertiría también en un fenómeno muy importante en el sur de la India. Las mujeres, fíjese usted, eran tatuadas para representar como una suerte de estatus social, ¿no? Como de mejora social, además de la cantidad de momias que eran marcadas, y eso se ha descubierto. O, por ejemplo, también en la cultura celta y germánica, pues se utilizaba este arte con fines bélicos para demostrar poderío. Y uno de los pueblos, Sebastián, siguiendo con la historia de los tatuajes, que más desarrolló esta práctica y sus técnicas fue el polinesio, y la palabra tatuaje de hecho viene de la palabra tatau, del idioma samoano, y es que ellos construyeron la costumbre de tatuarse desde muy chiquitos, y a medida que iban creciendo pues iban tatuando las diferentes partes del cuerpo hasta llegar al punto de no dejar ninguna parte del cuerpo sin tatuajes, algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy. Y la idea detrás de esa práctica era asustar a los enemigos, y es que usted entre más grande pues más enemigos tiene. Y viajamos, Camila, unos siglos después, ya durante el Imperio Romano, el tatuaje empezó a relacionarse con los bajos fondos de la sociedad, con la parte más oscura. Fueron, por ejemplo, utilizados como métodos de castigo. Esto provocó que pues, se creara como una mala imagen del tatuaje en el imperio, ya que, por ejemplo, a los delincuentes o a los ladrones o a los esclavos se les ponía ese sello y enfrente de sus dueños en la frente para diferenciarlos. Y durante la Edad Media, ya que seguimos con la historia, los tatuajes fueron, Sebastián, considerados como algo diabólico, y yo creo que desde ahí empezaron también a satanizar a los tatuajes, porque de hecho la Iglesia Católica los prohibió apelando a pasajes de la Biblia. A pesar de que eso pasó en la Edad Media, sí hubo pues unos señores feudales que les gustaba tatuar las caras de sus esclavos para que todo el mundo supiera la condición social de cada uno, la contradicción de lo que se vivió en esa época. Y ya después, Camila, pues en Occidente, después de unas expediciones que hicieron importantes historiadores, investigadores en la Polinesia en el siglo XVIII, pues se rescató esto, porque se trajeron esos estudios y algunos habitantes de la Polinesia a Inglaterra, por ejemplo, y eso ya empezó a explotar como fenómeno social, digámoslo como fenómeno ahorita que lo hablábamos de masas en la segunda mitad del siglo XX. Pero ahora sí metámonos en el siglo XXI, en el nuestro, Sebastián, que es cuando muchos mitos y prejuicios alrededor de los tatuajes pues empiezan a derrumbarse. Y por eso nosotros, hoy en La Intérprete, pues hablamos con algunos de los tatuadores más importantes de América Latina para profundizar sobre este fenómeno, ya desmitificar el tatuaje. Hablamos con Yomiko Moreno, que quien es un venezolano que es considerado como uno de los 5 mejores tatuadores de América Latina y tiene un estudio muy prestigioso en Nueva York y tiene una ocupación
reducción, ojo, de citas hasta dentro de 3 meses. Y lo que dice Yomiko, este tatuador famoso, es que cree que las redes sociales y la televisión han sido claves en el auge de los tatuajes. El hecho de haber llegado a la televisión, todos estos reality shows, hicieron que el tatuaje también cambiara la perspectiva de la gente, ¿no? Una realidad, aunque unos odian, otros quieren los reality shows, creo que fueron piezas clave para que la gente asumiera y entendiera el tatuaje de una manera diferente. También cuando ya ves celebridades, deportistas, gente famosa, súper tatuada, la gente empieza a asimilar de otra forma, ¿no? Entonces creo que eso también fue un papel clave para que diera ese salto de que te dejaran ver como el bandido, ahora te ven más como el artista. También el hecho de las redes sociales, que la gente empezó a ver ya, o sea, cosas que antes no se veía. Antes veía el típico tatuaje del arco, del corazoncito, amor de madre, este tipo de cosas que ya hoy día evolucionó tanto y la gente ya puede ver realmente piezas de arte, obras de arte a través de las redes sociales. Entonces yo creo que esto alimentó mucho el contexto de las personas de cómo percibir el tatu. Imagínese usted, 3 meses, es una verdadera estrella este Yomiko. Y sobre esto mismo, pues dialogamos Camila con Sebastián Barrero, que es una gran referencia del tatuaje en Colombia, y por ejemplo ha tatuado a J Balvin, Andy Rivera y una cantidad de artistas importantes, y él piensa que eso también va por ahí. Casualmente hace unos días estábamos con un cliente mío, estábamos hablando del mismo tema, y es cómo ha venido la evolución de la sociedad como aceptando ese tipo de arte, ¿no? Porque a medida que la tecnología, por decirlo así, ha entrado en el mundo del tatuaje, nos ha permitido a nosotros como artistas poder llegar a ese punto, a ser un artista. Entonces, pienso yo que son varios puntos, porque tal vez hay personas que son tatuadas, pero no dan el mejor ejemplo en la sociedad, y pienso yo que nosotros, por la imagen que manejamos, tenemos una responsabilidad con la sociedad, y eso es dar un buen ejemplo, para que asimismo la sociedad nos retribuya con una buena aceptación y con un cambio de imagen ante lo que ven sobre el tatuaje. Sebastián, que está tatuado toda la cara, que es impresionante verlo. A mí, tengo que confesar, todavía me da un poco de sorpresa cuando veo eso. Pero si hablamos de tatuadores, también las mujeres han empezado a tener una participación creciente en este sector. Vemos cada vez más mujeres que son tatuadoras. Por ejemplo, Kat Von D, que es la célebre tatuadora y empresaria de Estados Unidos, ha sido la inspiración de muchas otras mujeres que se dedican a eso, como es el caso de una antioqueña, de una paisa colombiana, que se llama Cindy Avendaño, que también es una reconocida tatuadora colombiana de Medellín y quien tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo. Bueno, digamos que en mi caso y en el caso de las chicas tatuadoras con las que, digamos, empecé yo acá en la misma época, yo siento que fue la televisión, definitivamente, pues de lo que hablaba ahorita Yomiko, estos programas como Miami Ink, Los Ángeles Ink, y para mí hay un referente que es, incluso habiendo chicas como mucho más antiguas tatuando, para mí la que revolucionó todo este tema de que las chicas pudiéramos empezar a tatuar y que la gente nos viera como un buen referente y no les diera miedo tatuarse con nosotras fue Kat Von D. Para mí Kat Von D cambió muchísimas cosas en el mundo de los tatuajes para nosotras, las mujeres. Conocí a muchas chicas, incluso muy, muy talentosas de las revistas, porque igual en la época que yo comencé no había como mucha información en redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos Facebook, entonces para mí fue eso. Sin embargo, Camila, yo creo que todavía hay muchas personas que sienten, no sé si prejuicio, pero sí como rechazo de esta idea de tatuarse todo el cuerpo, que no entienden cómo alguien pues puede cambiar radicalmente toda la estética de su piel. Y por ejemplo, Yomiko, el venezolano del que usted hablaba, hace una comparación muy interesante, no sé si a usted alguna vez pues se le ocurrió, y es hacer como una comparación entre las personas que se tatúan todo su cuerpo y coleccionistas de arte, personas que atesoran colecciones dentro de su cuerpo. Es cuando comienzas a apreciar esto de una manera mucho más artística, es como el que compra cuadros, ¿no? O sea, el que compra cuadros le encanta tener su sala o su casa llena de cuadros y pinturas. El que colecciona el tatú es más o menos en el mismo sentido, pero ya lo llevas en tu piel, ¿no? Empiezas a coleccionar
trabajo de diferentes artistas del mundo, de un estilo, del otro. Empieza como a tener tu propia colección, es tu propia colección de arte que está contigo para toda tu vida. Pues esa comparación que hace Yomiko yo no la había escuchado ni la había pensado así, pero bueno, pues puede tener razón. Pero mire, hay incluso algunos que van más allá. Y como yo le decía sobre Sebastián, se tatúan la cara. Sebastián, este otro tatuador con el que hablamos, que es tatuador de J Balvin, entre otras personas. Y eso sí es arriesgado, Sebastián, porque representa pues cerrarse las puertas en muchos sectores y empresas para trabajar. Pues porque por más calidades que usted tenga como persona, pues hay muchas empresas que nunca contratarían a alguien que tiene completamente tatuada la cara. Y de hecho, ¿por qué no le preguntamos a Sebastián sobre eso? Pues fue una decisión muy radical, que con la única persona que pues como que llegué a tocar el tema fue con mi papá, y pues él me preguntó como ¿por qué lo quiere hacer y qué tan clara la tiene? Entonces era un momento de mi vida en donde yo quería como tomar las riendas y decir que me quería comprometer como al 100% con mi proyecto de vida, por decirlo así. Entonces fue como que ese impulso el que me ayudó a tomar la decisión muy seriamente, ¿sí? Ahorita la verdad, como dice Yomiko, que él ha pasado por una gran experiencia y conoce, creo que mucho más mundo en ese sentido. Ahorita la gente sí lo hace por moda, entonces de pronto por llamar más la atención, de pronto por causar más rebeldía ante la gente, no sé, puede ser uno de los temas, ¿sí? En su momento yo lo hice porque quería como decirme a mí mismo que en el momento que me metía a tatuar no quería verme en 5 o 10 años diciendo como, me acuerdo cuando quería tatuar y no lo logré. Era como una manera de exigirme a mí mismo, ¿sí? Y algo interesante que provocó la pandemia, Camila, es un gran aumento de la demanda de este servicio, algo que nunca me lo hubiera imaginado. Yo tampoco. Y es que imagínense, en coronavirus tatuémonos, pero eso ha ocurrido, pues ¿qué hacemos? Nos tatuamos, porque el coronavirus pues genera una motivación muy particular en las personas para hacerlo, y yo quisiera que Cindy nos explique por qué, porque la gente en pandemia me dice, bueno, ahora sí me tatúo. Y hay otra cosa que muchos clientes me han dicho últimamente, que se tatúan porque con todo este tema de la pandemia, como que dijeron como, no, es que puede pasarme algo, me puedo morir mañana y nunca hice lo que quise. Entonces ahora la gente se está tatuando mucho también como con esa intención, como que no, pues ya todo el mundo tiene tatuajes, yo también me quiero hacer uno y no voy a dejar que pase más tiempo porque puede que pase algo y el día de mañana no lo puedo hacer. Entonces es algo que también me está comentando mucho la gente ahora. Pero además, para terminar este capítulo de hoy en La Intérprete sobre los tatuajes, hay un caso extraordinario y, Sebastián, atípico de un tatuador que poco se conoce. Es un médico cirujano plástico que se llama Gustavo Londoño, que ha ejercido por más de 30 años y se convirtió en un tatuador experto. O sea, expliquemos qué es lo que hace específicamente Gustavo Londoño, para que la gente, para que usted que nos está escuchando sepa más o menos y se imagine en su cabeza cómo hay un tatuador que es igual que los otros, pero tiene otros objetivos. Pues Camila, si uno puede trazar un puente entre lo que hace un cirujano y un tatuador, es que los dos son un poco artistas de la piel. Entonces lo que hace este cirujano es que, por ejemplo, usted si sufre alguna perforación, alguna pérdida en el labio, en el ojo, en el pezón, pues no solamente Gustavo le hace la reconstrucción, pues digamos, de los órganos y de los tejidos, sino que también le hace un dibujo de su antigua forma de ese órgano para que estéticamente usted también se sienta bien, porque no solamente es que usted funcionalmente le funcione X cosa, sino pues también mostrarlo en la sociedad y que su autoestima y este tipo de cosas. Gustavo, por ejemplo, Camila, ha trabajado, fíjese, tan interesante con víctimas de la guerra, personas que pierden cosas por explosivos, por proyectiles, por minas, quiebrapatas, y a mí me parece maravilloso. Es la única persona en Colombia que existe que hace esto, mezclar ser tatuador con ser cirujano plástico, y vea por qué, porque le preguntamos en qué momento decidió mezclar estas dos disciplinas, y esta es la historia del médico cirujano Gustavo Londoño. Yo creo que los médicos hemos estado asociados al tatuaje desde tiempos inmemoriales. De hecho, la momia más antigua que existe tiene 57 tatuajes en zonas de inflamaciones articulares que probablemente corresponden a algún tipo de terapia que fue útil para controlar el dolor o alguna manera mágica de mejorar la situación del paciente. Lo que pasó para que volviera a entrar yo al mundo del tatuaje tuvo que ver con los resultados que tenemos en muchos procedimientos en los cuales las cicatrices que tenemos que dejar
pues resultan inestéticas y como parte del armamentario, obviamente sin reemplazar a la cirugía, los tatuajes constituyen una posibilidad pues maravillosa. Entonces, además hay muchos pacientes que no quieren volver al quirófano, por ejemplo en las mujeres que han sido operadas con mastectomías por cáncer, han tenido tantos traumas alrededor de su enfermedad que no quieren volver a un quirófano ni sentir más dolor, ni tener más incapacidades, y hacer la restauración del complejo de areola-pezón con tatuajes tridimensionales, pues para mí se volvió en el gold estándar y no volví a hacer esa cirugía, sino que simplemente los tatuó. Pues primero uno no se acaba de convertir en tatuador como cualquier tipo de arte, esto es algo que se aprenderá por el resto de la vida, pero mis primeros profesores fueron tatuadores artísticos. Mi primer profesor se llama Camilo Rojas, mi segunda profesora Paola Castro, mi tercer profesor Alwin Pérez, y después en una academia de tatuaje en Estados Unidos tuve como profesora Chino Merrahi, que es una de las personas, digamos, más reconocidas en Miami por su larga trayectoria en la enseñanza y en el desarrollo de los tatuajes. Ellos me enseñaron a mí tatuajes artísticos y lo que yo aprendí y sigo practicando es hacer tatuajes artísticos y he ido, digamos, utilizando estas técnicas de tatuaje para aplicarlos a problemas médicos. Lo que sí es cierto es que los tatuajes cada vez son más comunes. En Colombia hizo Cifras y Conceptos esta encuesta sobre lo que están pensando los colombianos y descubrieron o se dieron cuenta, Sebastián, que cada vez son más los que se tatúan. Y si usted mira las nuevas generaciones, es raro el que no los tiene. Usted no tiene, ¿no? No, yo no tengo y no me gustan, le confieso. Ni tendrá. Ni tendré. No, mentiras, no digamos de esta agua no beberé porque después lo castigan a uno, lo castiga a uno la vida. Pero no me gustan y no tengo. ¿Usted tiene, no? No tengo, pero me está tentando. No. Sí. ¿Pero para qué? Porque, pues por lo que usted dice, uno no siempre es el mismo y uno bebe diferentes aguas y todavía no, pero en un año vuélvame a preguntar. Yo le quería preguntar, por ejemplo, si usted hace hojas de vida o hace entrevistas con personas, que esa persona llegue a hacer la entrevista con usted y tenga tatuajes, ¿cambian algo? ¿Le genera la calificación o le es indiferente? No tengo prejuicios contra la gente que tiene tatuajes. De hecho, trabajo con gente que tiene tatuajes. Lo que pasa es que no me gustan. Pero no, ningún prejuicio. Si usted se quiere tatuar de los pies a la cabeza, adelante. Bueno, muchas gracias, seguimos trabajando acá. Bueno, Camila, a mí me parece muy interesante este mundo y es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, una cantidad de trabajos en los que no contrataban gente por el hecho de tener tatuajes y ya lo están haciendo. Yo creo que ese es un cambio positivo. Es un cambio positivo y por eso hoy en La Intérprete queríamos hablar de esa evolución que han tenido los tatuajes que hoy son protagonistas en el mundo. A ustedes gracias por estar conectados con nosotros, para haber hecho clic en su plataforma digital preferida. Ya saben que estamos en todas ellas. Hoy La Intérprete se hizo posible como siempre gracias a la investigación y los textos de Sebastián Nora, a la producción musical de Gonzalo Lázari, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Todos los jueves tenemos un capítulo nuevo.